Vamos a comenzar a trazar una planta arquitectónica en AutoCAD. Lo primero que se debe de analizar son los ejes transversales y los ejes longitudinales. Si se pueden dar cuenta, tenemos el eje A de este extremo a este extremo, el eje B de este extremo a este otro extremo. A eso se le llama eje transversal. A esto le vamos a denominar eje longitudinal. Entonces, regularmente se identifican plantas arquitectónicas con letras o con números. En este ejemplo tenemos números en la parte superior y tenemos letras en la parte izquierda y en la parte derecha. Para realizar y para comenzar a trabajar una planta arquitectónica, los ejes son elementos importantes ya que determinan la distancia entre muro y muro y también determinan el ancho de un ambiente constructivo. En este caso, para esta vivienda tenemos una sala, un comedor, un dormitorio. En este sentido se ha denominado dormitorio 1 y dormitorio 2 con su respectivo servicio sanitario. En construcción hay distintos anchos de bloques de mampostería. En este caso el sistema que se va a utilizar es el sistema tradicional de mampostería confinada. Entonces, un bloque tiene las siguientes dimensiones: 0.15 de ancho por 0.40 de largo por 0.20 de alto. Para comenzar a trazar necesitamos revisar la distancia entre cada uno de los ejes. La distancia entre el eje 1 y el eje 2 son 2.01 metros. Entonces comenzamos trazando una línea. El comando a utilizar es el comando L. L, Enter, pincho en la pantalla y desplazo la línea. Luego le voy a crear una equidistancia entre eje y eje. Entonces la distancia entre el eje 1 y el eje 2 corresponde a 2.01 metros. Selecciono la línea, escribo en la barra de comandos el siguiente texto, EQ, presiono la tecla Enter, escribo 2.01 metros, Enter, y le indico a la interfaz de AutoCAD hacia qué dirección necesito los 2.01 metros. En este sentido es hacia el lado derecho, clic. Reviso la siguiente dimensional del eje 2 al eje 3. La distancia corresponde a 1.15 metros. Selecciono la línea, EQ 1.15, Enter. Luego, la distancia entre el eje 3 y el eje 4 corresponde a 3.22 metros. Selecciono la línea, EQ 3.22 metros, Enter. Esto corresponde a los ejes longitudinales. Ahora se marcan los ejes transversales. Comienzo desde, en este caso, comienzo a trabajar desde el eje A. Del eje A al eje B hay una distancia de 3.24 metros. EQ 3.24, Enter. Verifico, EQ 3.24, Enter. Luego reviso la siguiente distancia entre el eje B y el eje C, 1.39 metros. EQ 1.39, Enter. Reviso la siguiente dimensión del eje C al eje D, 1.27 metros. EQ 1.27, Enter. Y por último, el siguiente eje, 1.97 metros. 1.97, Enter. Para alargar una línea
el comando utilizado es el comando AL. AL, Enter, Enter nuevamente. Necesito saber y determinar cuál es el tope de esta línea. Entonces la selecciono, la selecciono, la selecciono, ya que si no tiene un tope no se puede alargar. Entonces aparece un símbolo que no se puede realizar esta acción. Entonces control Z para rehacer, AL, Enter, Enter y alargo. Al tener mis ejes marcados, mis ejes longitudinales y mis ejes transversales, borro con el comando RR las extensiones de línea que no necesito que atraviesen el muro. Entonces presiono el comando RR, Enter, Enter, realizo una selección. Lo puedo hacer también individualmente, dando clic sobre la línea que se ha alargado. Necesito ubicar, según el sistema de mampostería reforzada, los bloques tienen un ancho de 0.15 metros. Entonces selecciono la línea, puedo seleccionar todas al mismo tiempo y le cambio el color. En este sentido le voy a ubicar el color verde según las plumillas que estoy utilizando. Selecciono la línea y le voy a indicar el ancho. EQ como un eje me indica la distancia que existe entre muro y muro, entre ambiente y ambiente. Entonces es la parte central de un bloque. Entonces si estamos indicando que el bloque tiene 0.15 metros de ancho, la mitad de ese ancho del bloque corresponde a 0.075 metros. EQ 0.075 metros. Enter. Clic en la parte interior derecha. Toco la línea central o el eje. Clic en la parte exterior izquierda. Selecciono ambas líneas y le cambio de color en el menú inicio y le cambio el color. En este sentido utilizo el color amarillo según mis plumillas, que voy a determinarlo como un grosor con una tonalidad gruesa. Sí. Voy a copiar esa línea con el comando CP, Enter, pincho el eje 1, pincho el eje 2, pincho el eje 3, pincho el eje 4. Ahora me toca y corresponde ubicar los ejes transversales. Comenzaré con el eje A, EQ 0.075 metros, clic hacia arriba, clic hacia abajo, selecciono ambas líneas, le cambio de color, la selecciono, escribo el comando CP, Enter, clic en este punto, clic en el siguiente eje, el eje B, clic en el eje C, clic en el eje D y clic en el eje E. Escape para deseleccionar o deshabilitar el comando. Ahora, como se pueden fijar, en las esquinas, en este vértice, no hay una intersección completa. Entonces, el comando a utilizar es el comando CH. Enter. El comando CH se le llama chaflán. Clic en la línea horizontal y clic en la línea vertical. ¿Qué fue lo que sucedió al presionar el comando CH? CH, Enter.
Nuevamente, clic en la línea horizontal y clic en la línea vertical. Barra espaciadora para repetir el comando. Barra espaciadora, repito el comando. Barra espaciadora. Barra espaciadora. Y intersecto todas las líneas. Barra espaciadora. Barra espaciadora nuevamente. Voy dando clic en la línea horizontal y en la línea vertical del muro. Entonces ya se realizó la distinción entre ejes y muros. La línea amarilla me identifica un muro y la línea de color verde de sus pantallas me identifica un eje. Luego procedo a borrar los muros que no corresponden según el ambiente. El comando a utilizar es el comando RR, Enter, y selecciono esta parte. RR, y luego marco esta parte de acá, del servicio sanitario, este de acá. Borro nuevamente acá, y reviso que debo de borrar por acá. Aquí la distancia según el plano, según la cota, aquí se va a dibujar una puerta o va a existir una puerta. Entonces el ancho de esa puerta corresponde a 0.90. EQ 0.90, Enter. Y luego borro RR, borro. Esta línea se debe de borrar. Y según el plano, me indica que aquí hay una columna. AL, 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 AL. Es el comando a utilizar. AL es el comando que me alarga. AL, escribo, Enter, Enter y presiono. Luego borro las líneas que no deseo que aparezcan en mi plano. Entonces, si se dieron cuenta, borré esta línea por equivocación. ¿Por qué? Porque no hay una intersección que me permita dejarla. Entonces, RR, Enter, Enter. Debo de alargar esta línea para poder realizar la siguiente. Se necesita dibujar los ejes en el siguiente paso. De esta línea horizontal se marca una distancia de 0.70 metros. Enter. Del eje se parte y se traza una línea vertical. La idea es intersectar esta línea horizontal con esta línea vertical. El comando que se utiliza es el comando AL, Enter, Enter, y se intersectó. Selecciono la línea, presiono la tecla Sub para eliminarla. Se utiliza enseguida el comando C, Enter, clic, 0.25 metros, Enter, de este punto a este otro punto, selecciono el eje, presiono la tecla y el comando a utilizar es el comando CP, selecciono el eje, CP, Enter, clic en este punto, clic en el siguiente punto, clic en el siguiente punto. Ahora corresponde colocar un texto. El comando es el comando T, Enter, precise el punto inicial del texto, clic, precise la altura del texto, 0.3, Enter,
Precise el ángulo de rotación, 0, enter. Escriba el texto A, se escribe el texto, la letra A. El comando, utilizar el comando G, muestro cómo se gira en este sentido la letra. Se selecciona, se escribe en la barra de comandos el texto G, enter, pincho un punto de referencia, habilito el orto en el AutoCAD con la tecla F8. Con F8 habilito y deshabilito. Clic. Desplazo. El comando es D. D. Copio esta letra en los siguientes ejes. Clic, clic sobre la letra para poder editarla. Y escribo el eje que me indica el plano. En este sentido tenemos el eje A, el eje B, el eje C. Rectificamos el eje A, B, C, D. Se necesita proyectar nuevamente estos ejes en la parte inferior. Selecciono pinchando la pantalla en la parte inferior derecha. Pincho. Desplazo a la parte superior izquierda. El comando a utilizar es el comando SI. Simetría. Enter. Presiono. Necesito ubicar el centro de esta línea. Necesito configurar mi AutoCAD. Necesito configurar mi interfaz de AutoCAD. Y el comando es... El comando a utilizar es ref. Selecciono todo. Aceptar. Para encontrar el centro de esta línea. Cuando necesito el centro de una línea, necesito ubicar y necesito configurar el AutoCAD. Simetría de este punto a este punto, clic, enter. Necesito ubicar el eje, en este caso he ubicado los ejes inferiores y los ejes superiores. Necesito ubicar los ejes transversales. Copio un eje, CP, selecciono, presiono el comando G, suelto, CP de este punto a este punto, CP de este punto a este otro, el eje A, selecciono el texto, G, selecciono D, clic, clic para editar,
nos damos cuenta que aquí van los ejes identificados con números: 1, clic, clic, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. Este es el eje A. Para copiar cualquier texto, CP, toco una referencia, pincho una referencia y pincho una segunda referencia. B, selecciono CP, C, D, E, A, B, C, clic, clic, D, E. Selecciono los ejes, presiono el texto sí, de simetría, busco el centro de esta línea de acá, la identifico, selecciono, sí, enter, de este punto a este punto. Se procede a borrar los ejes que no son necesarios o que sirven como auxiliares para poder trabajar la planta arquitectónica. Procederemos a colocar las dimensiones entre cada uno de los ejes. Del eje 1 al eje 2, la primera referencia y la primera dimensional corresponde a 2.01 metros. Entonces el comando a utilizar es _dim, dim style, clic, busco el estilo de cotas Roman 50, definir actual, aceptar, cerrar, ubico el menú inicio, cota lineal, pincho el eje 1, pincho el eje 2, desplazo, ubico el menú inicio, acotar, o el menú acotar puede ser en este sentido, acotar, continuar, clic, clic, lineal, nuevamente, clic, clic y desplazo. 638, 638, la dimensión 201, 1.15, 3.22 metros, reviso, 201, 1.15, 1.22. Puedo colocarle simetría a esta cota, clic, enter, y ya quedó acotado en la parte inferior. Ubico el menú anotar nuevamente, clic en anotación lineal, se pincha el primer punto, se pincha el segundo punto, se desplaza 3.24, 3.24, selecciono la cota que existe entre el eje A y el eje B, nos posicionamos en el menú anotar, continuar, clic, 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 escape para salir, menú anotar nuevamente, acotación
lineal, clic y clic. 787, revisamos, 787. Selecciono cada cota, escribo el texto sí, simetría, toco el centro de esta línea o la ubico, clic, desplazo el cursor hacia la parte superior, tiene que estar habilitado el sistema orto, clic, enter. Luego reviso que los ejes están marcados y las dimensiones corresponden. Acoto del lado interior, reviso 3.01, 3.01 metros. En este momento se revisado los ejes, a esto se le llama cota parcial, a la dimensión 2.01 más 1.15 más 3.22. A estas medidas, a este conjunto de medidas se le denomina cotas parciales, y la cota total de ejes es la distancia que existe entre el primer eje y el último eje. Se comienza a dibujar la distancia que existe entre el muro que está ubicado en el servicio sanitario para identificar las puertas. Esta puerta tiene un ancho de 1 metro. Entre el eje B y el eje C, entre los ejes 1 y 2. Selecciono la línea EQ, revisamos en el plano que tiene una dimensión de 0.34, enter. Clic hacia adentro, RR, enter, y se procede a borrar. Reviso esta puerta, reviso nuevamente acá, este muro no debe de ir, borro, L, y reviso que este muro termina de aquí hasta acá. Selecciono la línea, inicio, le cambio de color porque el muro le corresponde una plumilla de color amarilla según las que estoy trabajando. En este momento se procede a ubicar los nombres de los ambientes. Puedo tomar el texto de un eje, selecciono el texto, CP, enter, pincho, lo ubico en esta posición, edito con clic, clic, escribo la palabra sala, CP, pincho de este punto al siguiente. Debo desactivar el orto, ya que orto permite desplazarse en el lado superior, del lado inferior, izquierda y derecha de sus pantallas. Con orto desactivado, puedo ubicar el texto en una posición que no sea perpendicular entre sí. Pego, pego y pego. Y luego, escape, edito, dormitorio 1, cocina, segundo plano, servicio sanitario, SS, dormitorio 2. Como se pueden dar cuenta, la palabra dormitorio es grande, es demasiado grande. Entonces, presiono el comando ES, enter, clic. Necesito ubicar el punto base.
Y donde considero que el texto corresponde al plano, puedo soltar el clic. Otra vez, ES, Enter, pincho centro. Hay otra forma, como esta, escribiendo un valor menor a 1, ES.5, Enter. IP, necesito igualar la propiedad IP, Enter, de este punto a este punto, a este punto, a este punto y a este punto. Y de esa forma he colocado las distancias he colocado las alturas del texto. Se procede a borrar, puedo borrar los ejes que ya no son necesarios en el plano. Procedo a borrar. RR. Procedo a borrar detenidamente línea por línea. Suprimo. El comando utilizado es el comando sup. RR también es el comando que se utiliza. RR, enter, enter. RR, enter, enter. Comienzo a borrar los ejes RR y borro las líneas de los ejes. Para dibujar una ventana, nos damos cuenta que en el dormitorio 1 hay una ventana en la esquina superior izquierda de 1 metro de ancho. Selecciono la línea EQ, 1 metro, enter. La puedo alargar o puedo dibujar de este punto a este otro. CP, de este punto a este otro punto. RR, enter. Y corresponde, ahora lo que corresponde, podría también alargar esta línea. Selecciono el color y asigno el color amarillo. Trazo una línea de este punto a este otro punto. Presiono la tecla F8 para colocarla horizontalmente, para colocar una línea horizontal. Según las plumillas utilizadas, un muro tiene un grosor mayor, tiene la asignación de un grosor, tiene un grosor mayor al de una ventana. Entonces comienzo a revisar en el plano constructivo donde se ubican ventanas, las ventanas, EQ, 1 metro, RR, enter, enter, L, pincho este punto para el siguiente, CP, de este punto a este punto, selecciono las líneas, les asigno un color, CH para intersectar este muro. Pues sigo revisando donde hay ventanas. Aquí hay una distancia de 1 metro con 1 centímetro. Entonces de acá EQ 1.01, enter, RR, L,
se procede a dibujar la ventana, de este punto a este punto, este punto, sub a L, enter, alargo la línea, selecciono las tres líneas de la ventana y, y las marco con otro grosor de plumillas, 1.01, esta la puedo alargar, esta línea la puedo alargar, EQ 1.01 nuevamente, 1.01, para rehacer el dibujo, el comando es control Z para rehacer algo si nos hemos equivocado, EQ 1.01, enter, de este punto, de este punto, de este punto al otro 1.01, a L, enter, RR, borro, RR, enter, clic, este punto, a este punto y a este punto, esa es la medida de la ventana, lo marco con un grosor distinto. Corresponde una puerta de 1 metro de ancho, EQ1, enter, alargo la línea a L, RR, borro, RR, 0.54 metros de distancia de la orilla del muro contiguo a la puerta, EQ 0.54, enter. El ancho de la ventana corresponde a 1 metro. Selecciono EQ 1 metro, la distancia RR, se borra L de este punto, CP, de este punto a este otro punto. Se realiza una selección, se cambia de color a color rojo. Y considero que eso es todo con relación al dibujo de una planta arquitectónica. Si deseamos verificar algún tipo de medida, nos ubicamos en el menú anotar, cota lineal, clic de este punto a este punto, continuar de este punto al otro, a este y a este. Revisamos y las medidas son las correctas. Esta es una forma simple de cómo dibujar una planta arquitectónica. Para la asignación de plumillas o grosores, es importante hacer una distinción en el dibujo. Cada persona, cada estudiante es libre de elegir las plumillas o los colores a utilizar en AutoCAD. El dibujante, estos son los colores, el índice de colores en AutoCAD. Se ubica un índice para las ventanas, un índice de color para los muros, uno para los ejes y uno para el texto. Ubicaré el color azul para el eje. El comando a utilizar es el comando IP para igualar la propiedad. Puedo hacerlo en un solo procedimiento. El texto puedo
colocarle y asignarle un color distinto al del círculo del eje. Si un texto está desconfigurado, se puede desplazar de tal manera que esté en el lugar que le corresponde. D, para poder centrar el texto. Los ejes deben de tener un grosor distinto. En otra clase les indicaré cómo cambiarle la propiedad a la línea. Vamos a indicar que el eje, que parte del muro tenga un color según la categoría que nosotros le ubiquemos. Una línea con un grosor de 0.0 milímetros según nuestras plumillas. Para asignar plumillas a un plano constructivo se utiliza el comando control P, control más la letra P, y aquí ubico en el trazador del modelo, habilito el combo. Aparece una tabla de estilos así para asignar plumillas. Habilito el combo, clic en nueva, comenzar desde el principio siguiente, el nombre de las plumillas, le colocaré cuarto A, cuarto A, cuarto B, perdón, siguiente, finalizar. Edito los colores. El color rojo, que es el color número 1, se le asignará un grosor fino, 0,0. El color amarillo, 0.30. El color azul, 0.50. Guardo, procedo a imprimir. Como no tengo en este momento en el laboratorio instalado un tipo de herramienta o de impresora, procedo a convertir el formato en la siguiente extensión de DWG-PDF, de la extensión de AutoCAD a PDF. Elijo el papel o el formato, el A2. En área trazado pinchamos la palabra ventana, clic en la parte superior izquierda, clic en la parte inferior derecha de la pantalla, centrar trazado, vertical, vista preliminar, Scale. Edito nuevamente los colores ya que se pudieron dar cuenta todo el plano quedó asignado con distintos colores. Clic en el color número 1, desplazo esta barra
clic en el color 255 con la tecla Shift presionada. En propiedades ubico el color negro, guardar, vista preliminar y acerco. Si se pueden dar cuenta, se notan los grosores en el plano. Puedo ubicar el formato 3 y es evidente el grosor que se ha colocado en el plano. Aquí se puede determinar que aquí hay una intersección en este muro. Presiono la tecla Escape y se comienza a borrar las líneas que sobran. Vuelvo a enviar a impresión el documento o al formato PDF. Centro. Indico la vista preliminar y si se pueden dar cuenta he borrado esta línea. Espero que les sirva este video